Hola, hola, ¿cómo les va, queridos miedosos y miedosas? Bienvenidos a Terrormancia, donde el terror tiene su lugar. Y hoy venimos a repasar el escándalo que estalló en la franquicia de Scream con el despido de Melissa Barrera y la ida de Jenna Ortega. Scream 7 se ha quedado sin sus dos protagonistas principales y parece que la franquicia está corriendo serio peligro de retraso e incluso de suspensión indeterminada hasta reordenar todo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué situación estamos? Te lo cuento después de la intro. Antes de comenzar, como siempre, te pido que dejes tu like, así YouTube puede recomendar este video y me ayudas a seguir creciendo. Es lo único que les pido, ese favor de dejar un like, que a ustedes no les cuenta nada, es un botoncito y a mí me ayuda un montón. Ahora sí, comencemos con todo lo que está pasando en Scream 7 desde el principio. Melissa Barrera, la protagonista de las nuevas películas de Scream, fue despedida y no estará en la séptima entrega de la saga por compartir publicaciones polémicas en las redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Según la productora Spyglass Media Group, la decisión fue tomada porque Barrera cruzó la línea y realizó comentarios antisemitas, pero en su Instagram no se encontró nada controvertido. Solo había posteos pidiendo un alto al fuego. No está claro si Barrera borró posteos o no borró posteos, pero Spyglass emitió un comunicado explicando la decisión de su despido. La postura de Spyglass es inequívocamente clara. Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso del odio. Lo que afirman dentro de la compañía es que Barrera cruzó la línea y dio a entender que los judíos controlan los medios de comunicación, de forma despectiva lo dio a entender, y eso fue tomado como discurso del odio y por eso su decisión de despedirla. El despido de Barrera hizo estallar el proyecto, ya que a los pocos días Jenna Ortega decidió renunciar y abandonar la producción, lo que dejó a la franquicia sin sus dos protagonistas principales. Oficialmente se dijo que Jenna se fue por motivos de agenda, ya que Scream 7 se superponía con el rodaje de la segunda temporada de Merlina y con los reshoots de la nueva película de Beetlejuice. Pero lo que resulta extraño es que esto no se supiera de antemano, por lo que los rumores dicen que Ortega fijó su posición y dejó el proyecto en desacuerdo con el despido de su compañera de elenco. A los pocos días de irse Jenna Ortega, Barrera dejó en clara su posición y finalmente hizo comentarios en sus redes sociales. En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Quiero prestar mi voz a quienes están en necesidad. Cada persona en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merece igualdad de derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas no son sus líderes y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas. El silencio no es una opción para mí. El despido no pasó desapercibido en Hollywood y Barrera recibió el apoyo de varios actores reconocidos. Entre ellos está la ganadora del Oscar, Olivia Colman, también Ben Affleck, Harriet Walter, Andrew Garfield, Juliet Stevenson y Alfonso Cuarón, entre muchos otros que mostraron su apoyo a Barrera. Mientras que la actriz encontró rápidamente trabajo y protagonizará la comedia de terror inspirada en la historia de La Bella y la Bestia titulada Your Monster, ahora el director de Scream 7, Christopher Landon, ha abandonado el proyecto diciendo que fue un sueño que se convirtió en una pesadilla y que tiene el corazón roto por todos los involucrados en este escándalo. Las cosas están complicadas para Spyglass, ya que muchos fans están furiosos con la ida de Barrera y Jenna Ortega y el proyecto parece tambalear, por lo que la compañía está reescribiendo los guiones y quiere traer de vuelta a la protagonista original, Neve Campbell, y a su ex coprotagonista Patrick Dempsey en los papeles principales. Aunque parece difícil que los dos quieran volver al proyecto porque ya en el pasado se quejaron de lo poco que les quería pagar la productora para traerlos de vuelta.
Por lo que el futuro de Scream 7 y de toda la franquicia, la verdad que es una incógnita. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a empezar de cero con la historia, si retomarán las tramas de las viejas películas de Scream, si van a recastear a las dos coprotagonistas, a Melissa Barrera y a Jenna Ortega. No se sabe nada, todo es una incógnita y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en el futuro. Si te gustó el video, recordá dejar tu like, así me ayudas a que el video pueda ser recomendado por YouTube. Acordate que el logaritmo de YouTube vive de los likes. Cuanto más likes, más recomendado el video, es lo único que les pido. Y también si te gusta el contenido del cine de terror, de las series de terror, de los videojuegos de terror, de todo el terror en general, suscríbete, que este es tu canal, que estás esperando. Activa las campanitas para recibir las notificaciones y listo. Ya estás informado sobre todo lo que pasa en el cine de terror. Yo les dejo un fuerte abrazo y recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.